vamos a arrancar. Buenas noches. We got some new people from last night. Tenemos unas caras nuevas hoy. Okay, this is their first night. ¿Quién es tu primera noche? Tu primera noche estar acá. Okay, amen. Glad to have you with us. Un gusto tenerlos con nosotros. I'm, an old teacher of yours. Soy un maestro viejo de Benjamín. In old means age. Viejo significa en edad And also times past. y también en tiempos pasados. And, I've been invited to come to share with you some things that I trust will be of help to you. Me han in your invitado a spiritual venir life. a compartir cosas que creo que va a ser de ayuda para ti y para tu caminar con Dios. I'll share some things about myself. Voy a contar algunas cosas de mí, de mi But vida also I personal, want to share some things about the Word of God that también algunas cosas de la palabra de Dios, I found to be helpful for me in my life. que he encontrado que es de bendición para mi vida personal. My wife and I have been married for 53 years. Mi esposa y yo hace 53 años estamos And casados. over that period of time, we've learned a lot of things together. A través de tiempo hemos aprendido muchas cosas juntos. And because we've been together for so long, Por estar juntos tanto tiempo and we know each other better than we did when we got married, y nos conocemos ahora mejor que cuando nos casamos, that same principle is true for you and for me both. ese mismo principio es igual para ti como para mí. When we talk about our relationship with God, Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, it's one thing to know a lot of things about una cosa God saber from the book, muchas cosas sobre Dios, but that's only knowing about Him. pero eso es solo conocer de Él. God is interested in your life and my life, Dios está interesado en tu vida y en mi vida. that we be not content with just what we know about Him. Que no estemos conformes con solo lo que sabemos de Él. God created man to have a personal relationship with Him. Dios crea al hombre para tener una amistad personal con Él. Now, I've learned a multitude of things about my wife He aprendido multitud de cosas de mi esposa, because we live together. porque vivimos juntos. And that same thing will be true with you and me. Y eso mismo va a ser igual para nosotros acá. We need to have a relationship with God. Tenemos que tener una relación con Dios. It's not good enough just to know something about Him. No es suficiente bueno saber solo algo de Él. That's a good start, Es un buen comienzo, but that is not God's objective and goal for pero you no and es for la me. meta de Dios para nosotros. And so when we look in the Word of God, Si miramos la palabra de Dios, we can find things there that will change our life. podemos encontrar hay cosas que puedan cambiar nuestra vida. And that is what God is after in you, for you and for me. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. We see in the New Testament, we see the old man and the new man. Vemos en el Nuevo Testamento el hombre antiguo y el hombre nuevo. The book of Colossians, I love that book. En Colosenses amo ese libro. There are portions of that really God has used to stir me in my life. Hay porciones de ello que Dios ha usado para mover en mi vida. When I first got saved, I had a desire to live and serve the Lord. Cuando recién acepté a Cristo como Salvador, tuve un deseo de vivir para agradar a Dios. But over the years, that has deepened within me, Pero a través de los años eso ha profundizado dentro de mí. and the passion, it becomes more of a passion. Y ahora es cada vez más una pasión. It's not just knowing things. No es solo conocer cosas. We are emotional beings, Somos ser creados emocionales. and we should be emotional about the things of Y God. deberíamos ser emocional por las cosas de Dios. Our passions to know Nuestras God. pasiones por conocer a Dios. I mean, not just about Him. No solo de Él. I learned about Him when I went to school, Yo aprendí de Él cuando estudié en el seminario. and the things that I learned were good. Y las cosas que aprendí eran buenos. There were historical facts Hay that are muchos recorded in hechos God's Word. históricos que están escritos en este libro. So those things are good to know, Son buenas cosas para conocer. but that's where we start. Pero ahí comenzamos recién. We need to learn to spend time with God. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios.
We need to learn, I believe, to talk with God Tenemos que aprender a hablar con Dios, just like I talk with my wife. igual que yo hablo con mi esposa. When I'm going down the highway, when I'm driving in my car, Cuando estoy manejando por la autopista, en la carretera con mi auto, I like just to talk with God. me gusta hablar con Dios. And I like to pray, Me gusta orar, I think, and I think in my mind. pienso en mi mente. There's a time when I wake up in the morning, Hay un tiempo, un horario cuando yo me levanto en la mañana. and before my feet get out of the bed and hit the floor, Antes que mis pies toquen el suelo, I probably have my best time with the Lord. capaz tengo mi mejor tiempo con Dios. I'll lay in bed, Estoy acostado en la and cama, I'm waking up, estoy despertando and then my mind goes to different passages of y mi mente Scripture, va a diferentes pasajes de la Escritura. and I just have a time of fellowship Y with the solo Lord. tengo un tiempo de compañerismo con Dios. We need that. Necesitamos eso. Don't settle for anything less than and having time like that with God. No te quedes con menos que tener un tiempo de esa calidad con Dios. And when you do that consistently, Cuando tú haces eso constantemente, then you're going to develop a bigger heart for the things of God. se va a desenvolver un corazón más grande para las cosas de Dios. One of the greatest, I don't know if I'd call it a discovery. Uno de los capaz descubrimientos puede ser, se puede decir. How do we discover ¿Cómo podemos descubrir things about God? cosas de Well, Dios just by being in His book. solo por estar dentro de este libro? Let me see if I can find a Deja ver acá si puedo section encontrar. of scripture here. In the book of Exodus, En el libro de Éxodo, now let's go to Deuteronomy. no mejor en Deuteronomio. And Deuteronomy is another favorite book. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomio capítulo 8. That word heart, Esa palabra corazón it appears throughout Scripture. aparece varias veces a través de la Escritura. And the first time, one principle for studying God's Word, Y uno de los principios para estudiar la palabra de Dios, let's go back to Matthew 4:4. vamos a volver a Mateo 4:4. Matthew 4:4. Mateo 4:4. We need to start there. Hay que empezar ahí. And that's usually my favorite starting place. Esto es mi lugar favorito para comenzar. Jesus went out in the wilderness. Jesús fue al desierto, He spent 40 days and 40 nights there in the wilderness praying and talking with his Father. pasó 40 días, 40 noches ahí hablando con su padre. And when he finished that, then he was coming out of the wilderness. Cuando él estaba terminando, ahí estaba saliendo del desierto, And the first individual he met was Satan. y el primer individuo con quien él se encontró fue Satanás. And Satan does what he does. Y Satanás hace lo que hace, He tempted the Lord. tentó a Dios. He was testing the Lord Él estaba probando a Dios. because he knew who Jesus Christ was. Él sabía quién era Jesucristo. And so he said, knowing that you've been out here in the wilderness, Él le dijo, mira, yo sé que has estado por acá en el and he desierto knew that Jesus would be hungry. y sé que tienes hambre. So there was a rock on the ground. Se había ahí una piedra ahí en el and suelo Satan picked that up y and he Satanás lo said, levanta y dice, mira, turn this to bread. conviértelo en pan. We need bread. Necesitamos pan. You get hungry, ¿Tienes hambre? you either want beef, ¿Quieres carne? empanada, ¿Empanadas? you want food. ¿Quieres comida? Well, bread is a staple in a lot of our countries. El pan es algo que se come en muchos países del mundo. And so he said, turn this stone into bread. Él le dijo, convierte esta piedra en pan. And Jesus did this. Y Jesús He hizo esto. quoted him a passage of Scripture. Le contó una porción de la palabra de Dios. And obviously it comes out of the Old Testament Y obviamente viene del Antiguo because there Testamento, was no New Testament porque written in todavía that no había day. el Nuevo Testamento en su That was to momento. come later. Eso venía después. And so in Deuteronomy chapter 8 and verse 3, En Deuteronomio 8, versículo 3, Jesus quotes a portion of that verse. Jesús
contó una porción de ese versículo. And he said, "Man shall not live by bread alone." Dice, no solo de pan vivirá el hombre. You find a little introduction in that verse 3. ¿Ves ahí un poco de introducción ahí en el principio del versículo? And but the last part of the verse, Pero en la última parte del versículo dice, that you might make yourself know that Para man hacerte does not saber live by bread que no solo de alone. pan vivirá el hombre. It's good to start with a verse and read a portion of it, Es bueno empezar con un versículo y leer una porción de ella. and then read it in sections, Y después maybe, and leerlo capaz en and secciones slow. y lento. But then there's something in that verse that you really need Pero to hay- read slowly. Hay algo en ese versículo que hay que leer muy lentamente. It might even help you to read it out loud. Capaz te ayuda a leerlo en voz alta. Because when you're seeing something, that's one means of learning. Cuando ves algo es una forma de aprender. But if you see something and you say something, Pero cuando ves y dices algo, now that's two ways of ahora es learning. dos formas de aprender. But when you see, you say, and you hear, Pero cuando dices, lo ves y lo that's oyes, three ways hay of tres learning. formas de aprender. And so it can impact your life. It can, the element of importance can be sensed and seen. Puede impactar tu vida, se puede notar la importancia de ello. Man shall not live by bread alone. El hombre no vivirá solo de pan. And we should learn to ask questions of Y the Word debemos of God. aprender a hacer preguntas de la palabra de Well, Dios. if man is not to live by bread alone, Pero si el hombre no debe vivir del pan we can solamente, ask ourselves the question, puedo preguntarme well, esto, then how are we to live? entonces, ¿cómo debo vivir? And it's good to ask Y questions es like bueno this hacer preguntas como esta, because the Bible answers those questions. porque la Biblia contesta estas And we know the preguntas answers there. y sabemos que las respuestas están acá. So, if we're not to live by bread alone, then how are we to live? Si no debemos vivir por solo el pan, ¿por de qué debemos vivir? By what God says. Por lo que Dios dice. Man shall live by every word El hombre debe vivir por cada palabra that comes from the mouth of God. que sale de la boca de Dios. If you're not living that way, then you're not living like God wants you to live. Si no estás viviendo de esa forma, no estás viviendo como Dios quiere que vivas. And if I'm not living that way, then I'm living wrong. Si yo no estoy viviendo así, estoy viviendo incorrectamente. We're born into this world, Estamos nacidos en este mundo, and we live in a sinful vivimos en world, un mundo pecaminoso and that's natural. We learn the ways of the world. y es natural aprender las cosas de este We mundo. think like the world. Pensamos como el mundo, We have our fleshly desires. tenemos los deseos carnales It's stirred up in the world movidos en things. las cosas de este mundo. So we're carnal or Somos worldly carnales people. o mundanos, se podría decir. We're to learn after we trust Christ as our Savior. Después de recibir a Jesús como nuestro Salvador, It says we're born again. John chapter 3. la palabra dice que somos nacidos de nuevo. We are born into the family of Somos God. nacidos dentro de la familia de Cristo. And that's a special birth Y eso es un nacimiento especial that only God can perform and que do. solo Dios puede hacer. And so we're in the family of God. Ahora estamos dentro de la familia de Dios. We look at the Word of God again in the New Testament. Vemos de vuelta en el Nuevo Testamento. Paul says in Romans, old things are Y passed Pablo away. dice en Romanos, las cosas viejas ya All pasaron. things are become Todo new. se hará nuevo. What has changed in our lives after we got saved? ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas después de recibir a Cristo como Salvador? Well, we're thinkers. We have to think. Somos de pensar, debemos pensar. So we need to learn to think like God thinks. Tenemos que aprender a pensar como Dios We piensa. need to learn to live in a way that God is going to be satisfied with. Tenemos que aprender a vivir una forma de la cual Dios va a estar satisfecho con ello. 1 Peter chapter 1, 1 Pedro 1, Peter says, Pedro dice, and he's quoting the Old Testament again, él está citando el Antiguo Testamento de vuelta. God says
that we're to be holy like he is holy. Dios dice debemos ser santos porque Él es santo. So that should be a goal and objective that you and I have Debe ser una meta, un objetivo que tú y yo tenemos as children of God. como hijos de Dios. But if you don't think that way, Pero si no piensas de esa forma, you'll never live that way. nunca puedes vivir de esa forma. You'll never strive to be Nunca what vas a God wants you to buscar, be. anhelarte vivir de esa forma como Dios quiere. We're in his family. Estamos parte de su familia. We need to learn how to think Tenemos que empezar a pensar like God thinks. como Dios piensa. We need to learn to act in a way that's pleasing to Tenemos que God. aprender a actuar de una forma que complace a And Dios. that's why there's things in the family of God that you don't do. Y por eso hay cosas en la familia de Dios que no debes hacer. But if you're not in the family of God, then you do all sorts of Pero si no estás en la familia de Dios, puedes hacer todo what- tipo de cosas. what the devil wants you to do. Lo que Satanás quiere que hagas. You're living in the devil's world, you act like the devil. Vives en el mundo de Satanás, puedes hacer como actuarte como Satanás. So now we are to live in God's world, Ahora debemos empezar a vivir como en el mundo de Dios. and so we need to learn. Tenemos que to do aprender that. cómo hacerlo. You go to the book of Colossians, Si vas a Colosenses, Colossians chapter 3. en Colosenses 3, And in Colossians chapter 3, Paul tells us we're to put off certain things. en Colosenses 3 dice Pablo que debemos sacar ciertas cosas And we're to put on certain y things. debemos poner ciertas cosas. I like that. A mí me gusta eso. I refer to it as a grocery list. Me refiero a ello como una lista de compras para ir al No. súper a comprar. I don't know about you ladies. If you're like my wife, you'll make your grocery list. No sé de ustedes, pero mi esposa hace una lista de compras What you want to buy at the que quiere, grocery que quiere store. comprar cuando va a la tienda. If you don't make a list, Si tú no haces una lista, you might forget to get capaz te something, olvides de comprar algo. or you might end up buying more than what you O really capaz intended termines to buy. comprando más de lo que deberías comprar. And so your grocery bill is getting bigger and bigger. Así cada vez pagas más y más por las cosas. And if you're like me, my wife and I, we budget Y si our sos, money si sos como mi esposa y yo, nosotros le damos un presupuesto a nuestro dinero. because we want only so much money to go into food. Porque solo queremos cierta cantidad de dinero que vaya a la comida. And we don't want to buy a lot of things and have it spoil Y and no waste. queremos comprar cosas de más y tener que se eche a perder. Then we either have to throw it out or feed it to the chickens. Capaz después tenemos que darle de comer a los pollos. So we want to use our money that the Lord provides for us. We want to use it wisely, Queremos usar el dinero que Dios nos da not sabiamente, wastefully. no malgastando. See, now we have a new standard of living, Mira, hay un nuevo estándar de vivir ahora. and we want it to be God's Y standard. queremos que sea el estándar de Dios. There's a lot of things we don't buy Hay muchas cosas que no compramos because we don't need them, porque no lo necesitamos. and there are things that I don't buy that I could use, Hay cosas que no compro que capaz podría ocupar, but I don't want to just let it sit with some of my other tools. pero no quiero que esté ahí entre todas mis herramientas nomás. I'd rather take that money and invest it in the Lord's work. Prefiero tomar ese dinero y invertirlo en la obra de Dios. The Lord gives us, Dios nos da He gives us strength fuerza to get wealth. He gives us an para conseguir intelligence, riqueza, nos da entendimiento, but then the wealth we get, pero después la riqueza que recibimos, we want to be good stewards, queremos ser buenos administradores. and we want to invest it in what God would Y have us queremos invest in. invertirlo en lo que Dios quiere para nosotros. No, we can buy, my wife and I, we can buy whatever we wanted, Mi esposa y yo podemos comprar lo que queramos que tener, but a lot of things that we don't want. pero hay muchas cosas que no lo queremos. So these are things, when we become a new creature in Christ, Estas son cosas que cuando nos pasamos a ser una nueva criatura en Cristo, we need to learn to think in tenemos que aprender a a way that pensar de God una is going to forma be pleased in. la cual Dios va a estar complacido con And there's nosotros. only one place you can go and I can go Solo hay un lugar donde puedes ir to learn how we are to think, a aprender cómo pensar, how we are to act, cómo debo actuar. and that's the Word of God. Y eso es la palabra de Dios. So we're to live by every word, Debemos vivir por cada palabra. not just the words that we like the No most, solo las palabras que nos gustan más,
Every word. Cada palabra. Because every word that God has put in there Porque cada palabra que Dios ha and puesto ahí, recorded in the book, que ha grabado en ese libro, it's there for you and for está ahí me. para ti y para mí. And not to be in His Word and learn His words, Y no estar en su palabra y aprender su palabra, that's not wise. no es sabio. Because there's coming a day, Porque va a venir un día. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corintios capítulo 3. is only one of the many places Es uno de varios lugares that we find out that we are going to be judged. donde vemos que vamos a ser juzgados. The penalty for sin is death. La penitencia por el pecado es muerte. Romans 6:23. Romanos The 6:23. wages of sin is death, Lo que But the- merecemos por pecar es la and muerte. the gift of God is eternal life. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Now, something you probably haven't seen and Ahora may algo not que have heard. capaz no has escuchado, That word, eternal life, esa palabra vida eterna. it is life. The literal translation is life for the age. La traducción literal es vida para el periodo, para un cierto periodo. And the only way you're going to learn that and see that Y la única forma que vas a aprender eso y ver ello, is if you can get a Greek text. si puedes conseguir un texto griego. And you can get this, I believe that they have an interlinear in Spanish. Y lo puedes conseguir en español. And so you can have the Greek text here and underneath it, the Pues- Spanish Puedes translation. conseguir una traducción griega y que al paralelo tenga ahí junto español. And you find the word for eternal. Y vas a ver la palabra que usa ahí para And eterno. you see what the the Greek word Y is. a ver qué dice es el palabra griego. And then you go and you can look that up Y puedes ir a ver la definición de esa palabra in griega. another concordance to find the En otra definition. concordancia para ver la definición. And a word means age. Y esa palabra significa un periodo de tiempo. The Greek language does not have a word for eternity. El lenguaje griego no tiene una palabra para eternidad. So we read that word in our language. Nosotros leemos esa palabra eternidad en nuestro lenguaje And we're thinking about age to come, the ages, y pensamos en todo el tiempo por venir. but there's an age coming. Pero vendrá un periodo de tiempo. You see, the Old Testament and the New Testament El Antiguo y Nuevo Testamento is made up of sections. se reparten secciones. They're all connected together. Están todos interconectados. And some people call them a dispensation. Alguna gente los llama dispensaciones And there are ages. y hay diferentes edades. And an age is a period of time that has a beginning and an Y end. una edad es un periodo de tiempo que tiene principio y fin. So if we see ages of the ages, Si vemos las edades de la edad, ¿está bien la palabra edades? if you get Age? a Ok. good literal translation Si that ves will una say traducción that, literal que dice así, then that tells us that God has periods of time eso no dice que Dios tiene periodos de tiempo in which He does certain things, en la cual Él hace ciertas cosas. and He's done that in the past. Y eso Él lo ha hecho en el pasado. So in the beginning, En el principio, God created Dios creó the heavens los cielos and the earth. y la tierra. We have the spiritual realm, Tenemos el espacio espiritual and we have the physical realm. y tenemos después lo físico. And we looked at, yesterday, we looked at the book of Daniel, I think, a little Y bit. ayer vimos un poco del libro de Daniel And we find that in the book of Daniel, y vemos que en Daniel there's several places in there hay varios where, lugares ahí donde God had done things to a king, King Nebuchadnezzar, donde Dios hizo cosas, por ejemplo, con el rey Nabucodonosor, that had gone in and because of Israel's rebellion, taken them captive. como por ejemplo por la rebelión de Israel, lo había tomado cautivo. But Nebuchadnezzar thought that he built this great kingdom. Pero Nabucodonosor pensó, yo he hecho este gran reino.
But God said to him, Y Dios le dijo, hello, Nebuchadnezzar. hola Nabucodonosor, You think you've built vos all piensas this. que ha hecho gran reino. I want you to know Ahora quiero que vos sepas that the heavens rule over all que los this. cielos reinan sobre todo. Not you as king. No tú como rey. It'd be good if all of our political leaders would think this way. Sería bueno si todos los líderes políticos pensarían de esta forma. Occasionally we get some good leaders like A you veces, de have, vez en cuando entra un buen líder religioso, and some think we have in the United States with Trump. I think he's a good leader. un buen líder político, perdón, y algunos piensan que Trump es un buen líder, por I think ejemplo. he's better than a lot that we've had in the past. Creo que es mejor que muchos que hemos tenido en el pasado, por lo menos. But the leaders, our leaders need to know that they don't rule over us. Pero nuestros líderes políticos tienen que saber que ellos no son los que están It gobernando. is God Es Dios el que reina. that rules over us, and Sobre God rules nosotros. over them. He Y- rules through them. Y Dios está reinando a través de ellos. And if you're ruled by God and you disobey God, Si sos reinado por Dios y desobedeces a Dios, you'll be judged for it. serás juzgado por lo You mismo. have to give an account for it. Tendrás que dar una cuenta por ello. And God will, for obedience for Israel, Y por ejemplo, por la obediencia a Israel, God said He'll bless them. Dios dijo, te voy a bendecir. For disobedience, Por la desobediencia, God said He'll chastise them. Dios dijo, le voy a castigar. And well, in my Bible it says that He curses them. Mi Biblia dice que va a poner una condena sobre ellos. But whatever He does, it's not going to be good. Pero lo que sea que Él haga, no va a ser bueno. So we have to understand these principles whereby God works Tenemos que aprender estos principios por los cuales Dios in our funciona human life, en la vida humana. and He gives us all sorts of information Nos da about that todo in tipo de here. información en este libro. And there's coming a day that we'll stand before the Y Lord, vendrá un día cuando vamos a estar parados ante Dios. and we'll have to give an account Y tenemos que dar cuenta for how we spent our time, por cómo ocupamos nuestro how we spent our tiempo, money. cómo ocupamos nuestro I dinero. don't know. Everything that God has entrusted into our Todas las care, cosas que Dios nos ha confiado. we'll have to give an account. Tendremos que dar una cuenta por ello. It's appointed unto man once to die. Es apuntado para el hombre, un día va a morir. That's an appointment by God. Dios dice que el hombre va a morir. You may experience that appointment one day. I might. Capaz un día vas a experimentar eso, yo creo que sí. We're waiting for God for Christ to come back and catch us out of here, take us up, Estamos esperando que Dios vuelva a llevarnos, and that's ¿verdad? where En el we'll be arrebatamiento. judged, and our works will be judged. Y ahí vamos a ser juzgados, todas las cosas que hemos hecho. But then there's going to be tribulation here on earth. Pero después habrá tribulación But acá en la we're tierra. waiting. We should be waiting for the return of the Lord. Pero debemos estar esperando a que la devolución de Dios. And that can be found in numerous places in the New Testament. Y eso podemos encontrar en muchas partes del Nuevo We're Testamento. waiting for him to come back. Estamos esperando que Él But then vuelva. when that comes, then he comes back, takes us out, then we're going to be evaluated, we'll be judged. Y después Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho. Today, Christ rules up in the heavens, Hoy día Dios reina en los cielos and there's two characteristics about his reigning. y hay dos características de su reinado. He rules by righteousness. There's a righteous rule, Hay un reinado justo, but there's grace and mercy. pero hay gracia y misericordia. That's what he extends to you and to me. Él nos extiende hoy día la gracia y la misericordia. But the day that he sits on the throne Pero el día que Él se siente en el trono to judge us, para juzgarnos, then that's going to be different. ahí será diferente. The time for grace and mercy is now. El tiempo de gracia y misericordia es ahora. Time for accountability is then. El tiempo de contabilidad va a ser en ese momento, en el juicio. And grace and mercy
I don't see at that judgment seat. Yo no going veo en la on. Biblia que habla de gracia y misericordia en el juicio. Now, you might have some preachers along the way that teach, well, you know, you can get away with anything today. Capaz algunos predicadores hoy día dicen, tú puedes hacer cualquier cosa, no importa. And God may make mention of them later at Y the capaz judgment seat. Dios después hará mención de ellos en el juicio. But then he says, well, everything's covered by the blood, so, you know, I Después can't dicen, punish bueno, you. todo está cubierto por la sangre, entonces puedes hacer lo que, No, we're lo que going to be, quieras. we will be rewarded. No, vamos a ser recompensados. A very important topic that we as Christians need to Un understand. tema and muy know. importante que nosotros como cristianos tenemos que We entender. will be rewarded Vamos a ser recompensados for the good things that we do por, and por lo bueno que hemos hecho bad things. y también por lo malo. And I don't know how much of that baggage I'm going to have. No sé qué tanto de lo malo voy a tener ese día. But when I read the Word of God, I sense, I see Pero cuando leo la palabra de Dios, veo how serious our living for the Lord qué tan is. serio es vivir para el Señor. It's not just the time to come to church and make noise, Hermano, sing no solo un songs, tiempo de venir a la iglesia, cantar canción, hacer ruido, hear a good message from the Word escuchar of una God, buena prédica, la palabra de Dios, and then we forget it as soon as we, y even después before we salimos get por out la the door. puerta y ya nos olvidamos. We need to learn to listen to Tenemos what que God has to aprender say a escuchar de lo que Dios tiene para decir and to take it very y seriously. tomarlo muy seriamente. Because this is the most serious living that you can do in the Porque world. esto es la forma más seria que puedas vivir en este mundo. I was so busy serving the Lord and doing things Yo antes estaba tan ocupado sirviendo a Dios, haciendo that I thought cosas, was good, and there were good things that cosas I que was pensaba doing que eran buenos, for Him and in His estaba haciendo name, para Dios y en el nombre de Dios, but I wasn't spending time with Him. pero no compartía tiempo con Él. I wasn't developing a relationship with No Him. estaba desarrollando una amistad con Él. And that's important for you and for me. Y eso es importante para ti y para mí. So we have a big job ahead of us. Tenemos un gran trabajo por delante. Know His Word. Conocer su palabra. How much time ¿Cuánto tiempo do we waste in a day? malgastamos en un día? How much time do we not give to the Lord ¿Cuánto tiempo no le damos a Dios? in reading His Word, En in leer su studying, palabra, en estudiar su palabra, and in prayer? en oración. That reveals how serious we are Eso concerning the things of God. revela qué tan serio estamos con las cosas de Dios. That's why you and I, we need to develop time periods in the day Por ello tú y yo tenemos que desarrollar tiempos, periodos de tiempo durante el día, when we can sit and we can read the Word of donde God. nos sentamos a leer la palabra de Dios. Or you can do it like my wife does. Puedes hacerlo capaz como hace mi esposa. My wife gets up in the morning. This is her routine. Esto es la rutina de mi esposa, por ejemplo. She gets up in the Se morning levanta en la mañana and she goes and takes a bath. y se va y se baña. Sometimes she takes a shower, A veces se ducha, but sometimes she takes a bath in a a tub. veces se mete en la bañera. A little personal thing that you might be interested in Algo personal que capaz te interesa. is my wife is small. Mi esposa es peticita. When we were doing mission work in Trinidad, Cuando estamos en Trinidad haciendo la obra misionera, we had a nice house. teníamos una casa linda, It had 4 bathrooms, tenía 4 baños and so there were 4 showers y in the había bathroom, 4 duchas, but no bathtubs. pero no había ninguna bañera. My wife likes to A mí mi get in a esposa le bathtub encanta entrar a la bañera and cover herself with the y water, taparse con todo el agua and just lay there and soak. y quedarse ahí un buen rato. So what she did, she got a plastic tub, Así ella consiguió un tupper plástico grande. and being as small as she Y is, siendo tan peticita como ella es, she can get in that tub, se pudo meter ahí en ese tupper and she can curl up in the tub, y se acurrucaba ahí, she can stretch out in the tub, podía estirarse ahí, she put her legs and feet up on Podía the subir sus wall, piernas en la the pared. shower wall, and she loves it. y le encanta. But that's her tub. Pero eso es algo de ella. Doesn't take as much water as a big tub. No toma tanto agua como It- una pileta grande. it's not made out of metal, so it doesn't absorb all the heat No before es- you can get warm enough. No es algo hecho de metal, o sea, siendo plástico se va
un calor rápido. But while she's doing that in her tub, Pero mientras que ella está ahí bañándose, she takes her phone, toma su teléfono, she goes to a Bible app, abre una aplicación de la Biblia and she has a portion where she can listen to the Bible being read. y tiene un lugar donde ella entra y escucha que le lean la Biblia. So while she's there soaking in her tub, Mientras está ahí en la relaxing, bañera, relajada, she's thinking about the Word of God, está pensando en la palabra de Dios. and she's refreshing her mind. Y with está what God has to refrescando say. su mente en la palabra de Dios. Now you may not want to do it. Ahora soaking capaz in tú a no quieres tub. hacer algo así. You can't do it when shower water is Es coming down. difícil hacer cuando cae el agua en la ducha, hace mucho ruido. But you need a time when you can hear the Word of God or read the Word of Pero God. debes tener un tiempo donde escuchas o lees la palabra de Dios. So that you are communicating, you are learning something, hearing something in relationship to Así God. estás comunicando, oyendo, recibiendo algo de la palabra de Dios. And now she's been doing that for a number of years now. Ella ya viene haciendo esto hace muchos años. So she's gone through the Bible a number of times. Así ha escuchado la Biblia varias veces And entera. repetition is good. Y repetición es bueno. It helps our memory. Nos ayuda la memoria. And if your memory is like my memory, Y si tu memoria es como la mía, we need all the help we can get. necesitamos toda la ayuda que podamos recibir. But you can figure out ways, you can find ways in which you can be in God's Word. Puedes encontrar formas para estar adentro de la palabra de Dios. In the book of Psalms, En el libro de Salmos, Psalm 119. Salmos 119. And let me just encourage you to go to that psalm and read that psalm. Quiero animarte que vayas a ese salmo y lo leas. It's broken up into sections, Está dividido en sectores, 8 verses in each section. 8 versículos en cada sección. Each section is related to one letter in the Hebrew Cada alphabet. sección se está relacionado con una letra del alfabeto hebreo. And it's the psalm on the Word of God. Y es el salmo sobre la palabra de Dios. And you see what the psalmist, how he had a love for God's Word. Y puedes ver cómo el salmista tiene un amor por la palabra de Dios. We need that. We need Necesitamos that. nosotros hoy eso. We need that desire, that Necesitamos passion ese within us deseo, esa pasión to want to know para querer saber God and His Word. a Dios y a su palabra. And one thing for me, Algo para mí, I have come to the point in my life he llegado al punto en mi vida that I want to know the Word of God, que yo quiero saber la palabra de Dios, and I want to know the meaning of it. quiero saber el significado de I ello, want to know the teaching of it quiero saber la enseñanza de ello, according to how God wants it known, de acuerdo a lo que como Dios quiere que se sepa, and not how the theological systems y no como el sistema teológico de hoy día that man has put together. que el hombre ha armado. When I came out of seminary back up in the States, Cuando yo salí del seminario allá en Estados Unidos, I was confused with Estaba the confundido theological systems. con el sistema teológico. I could see, I think I believe a little bit of this one, Creo un poco de A esta little bit of that enseñanza, one. un poco de esta enseñanza, but I was pero confused. estaba confundido. I just should have stuck with the Word of God, the Bible itself. Si solo me hubiese quedado con solo la palabra de Dios, hubiese sido And when I así. was in school, we studied the systems, Cuando estamos en el colegio estudiamos los sistemas. and so we interpreted the Bible and passages Así interpretamos la Biblia y sus pasajes based upon these systems, basados en estos sistemas, which does not answer all the questions la cual no responde todas las preguntas that come up in the Bible. que surgen en la palabra de Dios. Difficult passages, they say. Puedes citar pasajes. The Word is its own commentary. La palabra es su propio comentario. I like reading commentaries Me gusta leer los comentarios to bíblicos find out what others, y other ver qué opinan otras personas de esto. good Bible men saw, Hay hombres muy buenos que han estudiado mucho, que han visto ciertas but cosas, they are not my authority. pero ellos no son mi autoridad. The book is my authority. El libro The es Holy mi autoridad. Spirit is my authority. El Espíritu Santo es And mi it needs to autoridad. be your authority too. Y debe ser para ti también. Anyway, we were looking Estamos viendo yesterday at
something that will help you, that I Ayer have algo que found creo que helped te va a ayudar me a ti, understand God's Word. que me ayuda a mí a entender la palabra de Dios. And we started looking in the Old Testament. Empezamos a ver en el Antiguo Testamento. Why did we start there? ¿Por qué empezamos ahí? Anybody remember? ¿Alguien se recuerda? Why do we start in the Old Testament? Que es the beginning. Because that's where God started. Porque ahí comenzó Dios. You know, you got to go to school, you got to study for years to figure that out. Tienes que ir al colegio y estudiar muchos años para enterarte de eso. No, you just need to think a little bit. Solo tienes que pensar un poquito, nada más. So much that we learn about the Bible is just common sense. Tantas cosas que aprendemos en la palabra de Dios es sentido común. You don't have to go to seminary to figure out No tienes que ir al seminario all para these theological aprender things. todas estas cosas teológicas. It could be a help, Puede ser una ayuda, obvio que could sí. be a hindrance. Puede también ser un impedimento. Now, I went to school because God Yo put fui that on my heart that al I needed seminario that. porque Dios puso en mi corazón que lo necesitaba. So I went and I learned what I needed to learn. Así fui y aprendí lo que tenía que aprender. But after I got out of school, Pero cuando terminé, God began to work in my life, Dios empezó a obrar en mi vida. and I began to understand that, hey, I learned very little in school. Empecé a entender que yo, la verdad, aprendí muy poco en el There's seminario. so much more in the Word of God that I needed to Tanto know más en este libro que that I necesitaba was never saber, taught. que nunca me enseñaron. So I had to study on my own. Así tuve que aprender por mi And I propia get cuenta. together with other people that had that same heart Y me desire. empecé a juntar con otras personas que tenían ese And mismo we'd study the sentir de Word of God corazón, together. de estudiar la Biblia juntos. Husbands, you can study the Word of God with your wives. Esposos, pueden estudiar la palabra de Dios junto con su esposa. Wives, study the Word of God with your husband. Esposa, puede estudiar con tu esposo. Now, my wife, she tells me what she sees in the Word of God, and I may not agree with her what her conclusion is. Ahora, mi esposa me cuenta de vez en cuando qué ve de la palabra de Dios y a veces no estoy de acuerdo con su conclusión. But I'm not the final authority on what it means. Pero yo no soy la autoridad final de lo que dice la palabra de Dios. So we've learned, we share ideas, and Así we compartimos ideas y cosas que vemos. and we never argue over Y Scripture. nunca es un argumento de lo mismo. But anyway, in the Bible, we start where God starts. He starts in the Old Testament, En la palabra de Dios empezamos donde Dios comienza, que es el Antiguo Testamento. and we have what's called the New Y Testament. después tenemos lo que se llama Nuevo Testamento. And some say, and some preachers will say, well, we only need the New Testament. We Algunos don't need the predicadores Old. hoy día dicen, solo hace falta el Nuevo Testamento, nada más. That's like saying all we need is a roof over our head. Es- We don't need a foundation. Es como decir, solo necesitas un techo sobre tu cabeza, no necesitas el cimiento abajo. Well, if you don't have a good Si foundation, tú no tienes un buen cimiento, your building isn't going to stand. The roof tu won't stay up. construcción no sirve. This is the foundation. Esto es la fundación. The first 5 books of the Los Bible, primeros 5 libros de la Biblia. called the Pentateuch, Se llama el in- Pentateuco, according to the Greek language. de acuerdo al lenguaje hebreo, It's the Torah Se llama according el to the Torah. Hebrews, to the Jews. para los judíos. But the first 5 books, Pero los primeros 5 libros, the entire Bible, toda la Biblia, begins, and you can see the ending in it in the first 5 books of the Bible. y vemos el terminar de ello en los primeros 5 libros. Now, you don't get a lot of the details, Ahora no recibes tantos detalles capaz ahí, but you find the details in other portions of the Bible. pero hay detalles en otras porciones de la palabra. So, we started with, let's see, we started with the Old Testament. Empezamos con el Antiguo Testamento. Notability, would you like to ask this microphone? No. Good. I like that. We notice that the cross is in the middle. Nos damos cuenta que la cruz está en el medio. Now, I put it in the middle just to divide the old from the new. Yo lo puse en el medio solo para dividir lo antiguo de lo nuevo. And it's good to draw a line like Es this bueno mostrar una línea so como that you can esta see that the Bible has a beginning para ver que la Biblia tiene un and the Word principio of God has an end. y la palabra de Dios tiene un fin. The beginning starts, first book of the Bible, En el principio empieza, el primer libro de la Biblia se llama Genesis. And I guess we can just write this. I'm just going to put it like that. Genesis. What's the last book of the Bible? ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis. Revelation, right? Yeah.
So we have the beginning and the end. Tenemos el principio y el fin. We put the cross in the middle. Ponemos a la cruz en el medio. Well, the New Testament tells us a lot about Christ El Nuevo Testamento nos cuenta mucho de Cristo and our life. y nuestra vida. So does the Old. También el Antiguo. Back here, in the Old Testament, Acá en el Antiguo Testamento, Christ is given to us in a picture. Cristo nos es mostrado en una imagen. And in those first 5 books of the Bible, En esos back here in primeros Genesis, 5 libros de la Biblia, Exodus, Leviticus, Génesis, Éxodo, Levítico, Numbers, Número y Deuteronomy, Deuteronomio, those first 5 books, esos 5 libros, you have the greatest picture of Christ tenés la mejor imagen de Cristo ahí, presentado, that you could ever imagine. que jamás podrías imaginar. Details Muchos detalles about Christ. sobre When you Cristo. study Christ, you Cuando study estudias his Cristo, person, estudias su who persona, he is, quién Él es, called the Son of se God, llama el Hijo de Dios, called the second Adam, se llama el segundo Adán, got some different titles, y ahí tiene otros títulos. and each one of those titles teaches Y something. cada uno de esos títulos nos enseña algo. And so it's good but it's good for you and for me to know Pero es those bueno first para ti y 5 para mí books, conocer esos primeros 5 libros, especially Genesis. especialmente Génesis. This entire timeline En toda esta línea de tiempo can be seen in the first 34 verses se in the puede ver Bible. en los primeros 34 versículos de la Biblia. Now, you're not going to see the details, No vas a ver los detalles, but you get the picture pero ves la imagen. because God teaches us spiritual truth Porque Dios nos enseña verdades espirituales and He uses pictures to do that. y usa imágenes para hacerlo. So, why study the first 5 books? ¿Por qué estudiar los primeros 5 libros? You won't understand a lot of the other things No about vas a Christ in entender the muchas de Bible las cosas de Cristo si no entiendes los primeros. without it. You got your work cut out for you. Yes, sir. Let me encourage you. Amen. You don't have to spend all your Déjame time animarte que no tomes todo tu tiempo in those first 5 books, en esos primeros 5 libros. but you need to spend time to teach the basics of it Pero es importante que tomes tiempo para enseñar a tu iglesia so la that base the de people ello, will know. para que conozcan. That's what they hired you for? Te contrataron para eso. No, that's what God put you here for. Dios te puso a ti para acá para eso. So, now, what happens in between ¿Qué the pasa beginning entre and the medio end? este tiempo? Well, it's all written down here. Todo está escrito ahí. So as we go through the Bible, then we need to look for certain major events. Mientras que pasamos el tiempo de la Biblia, tenemos que buscar eventos claves que suceden. There will be places, there will be things, Van a haber lugares y cosas, there will be names, nombres, there are numbers. hay números. God teaches us spiritual truth through Dios all of those things. nos enseña verdad espiritual a través de todas esas cosas. And I'll tell you what, you're not going to live long enough to study it all out. Y te diré, no vas a vivir suficiente tiempo para entender todo. I started young and I had Yo empecé muy joven a good beginning. y tuve muy buen comienzo, And but I haven't taken full advantage pero no tomé ventaja suficiente of all the time that I've had de todo el tiempo que he tenido en mi vida to learn all that I probably should know. para aprender capaz todo lo que debería saber hoy día. But I've purposed in my heart Pero he propuesto en mi corazón, as I get older, mientras que cada vez me I wanna continue my envejezco más, studies. y seguir estudiando. I want to know God better, Quiero conocer a Dios and I mejor want to fellowship y with quiero God tener mejor more. comunión con Él. Now you cannot understand the New Testament, No puedes entender el Nuevo the Testamento, richness, the la teachings of Christ. riqueza de ello, de la enseñanza de can't Cristo. fully No puedes understand completamente entenderlo and understand really I'd say the choicest things, like on a beef, on a entender cow. capaz lo especial de ello como una carne. The meat's good, La carne es rica, but there's some meat on that cow that's pero really hay good. ciertos cortes de la vaca que son muy ricas.
And the Word of God's like that. Y la palabra de Dios es así también. And that's what we find in the Old Testament. Eso encontramos en el Antiguo Testamento. Really, really good stuff. Muy buenas cosas. And so we have to sit under somebody that Tenemos can que teach us some of sentarnos that, bajo a alguien que nos puede enseñar algo de ello, but we need to study it for pero ourselves. sobre todo tenemos que estudiarlo And the personalmente. Spirit of God will El touch our Espíritu de Dios hearts va a tocar tu corazón and teach us. y te va a enseñar. And we'll see things Y vas a ver cosas from the Spirit of God. a través del Espíritu de Dios. There are things that I could tell you about, Hay cosas que yo te puedo contar, but only the Spirit of God can teach you the value and the pero importance. solo el Espíritu de Dios te puede enseñar el valor y la importancia. You have sweet bread here. You got a variety of sweet bread. Well, not all sweet bread is Sí. created equal. No todo pan dulce es igual, Some is ¿no es sweeter than cierto? others. Algunos son más dulces, Some of the truths in the Word of God. algunas seems to be verdades en las sweeter than palabras de others. Dios son más dulces que otras. And it's you get excited Y when you te see pones it, bien contento cuando lo ves, cuando lo descubres. and you appreciate God and Y you love God more aprecias a because Dios of y it. amas más a Él. Your love will grow Tu amor va a For crecer God, para Dios, as your love for the Word mientras que tu amor will por la grow. palabra crece and your desire to know it. y tu deseo de conocerlo. Say, I'm not a good reader. Puedes decir, pero pastor, yo no I soy don't- bueno para leer. I don't know how to study. No sé cómo estudiar. That's okay. You Está can bien, learn. puedes aprender, You can learn. puedes aprender. And you can study with others. Puedes estudiar junto con otras And personas. we learn from each other. Podemos aprender de uno del otro. I got men back at our church that I study with, and Tengo hombres en mi iglesia con la cual estudio juntos. we discuss the Digamos, scriptures. We don't argue. Hablamos de las escrituras, no tenemos argumentos. We let the theologians argue back and forth. Dejamos que los teólogos tengan sus peleas We have a entre different ellos. attitude. We want to know, we want to learn, and so we want to listen Tenemos to each otra other actitud de querer aprender y conocer el to uno come al up with otro. the truth. But everything in the Word of God, Todo en la palabra de Dios, all the way back from Genesis 1:1, desde Génesis 1:1, has something to teach us about the Lord tiene Jesus Christ. algo que ver, enseñarnos del Señor Jesucristo All the way through the Bible. a través de toda la palabra de Dios. Events, people, Eventos, places, personas, lugares, names, nombres, números. So, with that, let's see. We looked at. We need to take a quick break. I want to look at. We need to take a quick break. Okay. Oh yeah. Vamos a tomar un pequeño recreo, I 5 lose minutos, ¿sí? track of my time. No problem. Thank you. Sí. Take a break. Okay. Let's go back to our chart because I'd like to Vamos a be able to go seguir through acá. that, and we'll learn some other things later on too in relationship to this. But in Genesis, when we start at the beginning, we Cuando go to comenzamos Genesis en el chapter 1. principio, en Génesis 1, That's where it begins. ahí comienza, At the end, where we have Revelation, termina en Apocalipsis, raise that up a little. We have Revelation 21. Well, yeah, tenemos Apocalipsis 21 21, and 22. 22, Those are the last two chapters of the Bible. que son los últimos 2 capítulos de la Biblia. Everything in between Todo entre medio de ello is God's story, es la His historia de story Dios, of what He has done. de lo que Él ha hecho. God has always been active Dios siempre ha estado activo in the world and in man's life en el mundo y en la vida del hombre, that He has created. la cual Él ha creado. So, in Genesis 1, let's see. Look. I can't write on that board. Only through this board. Pablo, ¿vos sabes dónde hay una batería externa? Allá atrás. ¿Sabes dónde hay? Busca, No. give me just a second. Busca en la oficina arriba, en la riñonera negra mía que está arriba en el estante. Ahí debe haber.
Creo que hay una ahí. Fíjate. Y acá tengo cable que está por morir. The iPad's dying, so I'm going to get a battery. Oh, okay. Let's go back to the Old Testament. We'll Vamos a work our volver way al to the Antiguo New. Testamento. There was one man in particular Había un hombre en particular, that we find in the book of Genesis la cual encontramos en Génesis, that begins a new period of time. cuando comienza un nuevo periodo de tiempo. When God first created Adam and Eve Cuando Dios recién creó a Adán y Eva, and mankind, al hombre, that was a title, mankind. eso fue un título, el hombre. About 2,000, little over 2,000 years go by. Aproximadamente 2000 años pasaron. And in this time period of about 2,000 years, Y en este periodo de tiempo de unos 2000 años, we have a man by the name of Abram. tenemos un hombre que se llama Abraham. Well, I think That's I good. got real bad writing. Me cuesta escribir, Probably looks like Hebrew to some of you. capaz parezca hebreo para ustedes. ¿verdad? That's what it's beginning to look like to me. But Abraham, Pero Abraham he starts something new. Es God starts alguien something clave. new. Dios empieza algo nuevo con este hombre. And he begins a promise to Abraham. Él comienza una promesa con Abraham. He said to Abraham, I promise that I will bless you. Él le dice, prometo bendecirte a ti. He said, I promise that I will bless your descendants. Prometo que voy a bendecir tu descendencia. That is your family, the family tu line. familia. Years, thousands of years A down the través de miles de años I'll bless them. los voy a bendecir. And then he said a third blessing, Y la tercera bendición, I'm going to bless the whole world. voy a bendecir a through todo you. el mundo. Hay una cable allá atrás. Ajá. So Abraham and his blessings. Abraham y sus bendiciones. It didn't make any difference what No había diferencia Abraham would do. lo que iba a hacer Abraham. God said, through you, I'm going to bless. Dios dijo, a través de ti voy a bendecir. And so this was a Gracias. big change Esto fue un gran cambio in the workings of God. en las obras de Dios. But this is all part of the plan of God Pero from esto the todo very parte beginning. del plan de Dios. Before the foundations of the world, Antes de la creación del mundo, God had a plan. Dios tenía un plan. He had a purpose Tenía un propósito and a means whereby He's going to work. a través de la cual Él iba a obrar. Hard for us to probably understand that Capaz es difícil para nosotros comprender ello, because God's so much greater than we are. porque Dios es mucho más grande que nosotros. So this becomes a new section up in here. Esto pasa a ser una nueva sección por acá. He's going to create a country, Él va a crear una a nación, nation of His own. una nación de Él mismo. To understand the need for that nation, Para we have to entender go la back necesidad here. de esa nación hay que volver atrás. We have 4 events. Y vemos 4 eventos. We have the creation. Vemos la creación, That's the first event. ese primer evento. Then we have the fall. Después tenemos la The caída del fall of hombre, Adam and Eve. de the Adán y sin. Eva, el pecado de Sin ellos. enters into the world. Ahí entró el pecado en el mundo. So we have creation, fall. Then the third Creación, thing la caída. Después el tercero was life got so bad on the es earth que la vida se puso tan feo acá en la tierra that God brought judgment que Dios trajo un juicio in the form of the flood. a través de un diluvio. And you're aware of Noah and the flood. Están familiarizados con Noé, ¿verdad? El diluvio. And there's a lot of teaching that we could Y hay do on that. mucha enseñanza que podríamos dar de ese tema. But that's not what we're here for. Pero no vamos a hacer eso hoy día. I'll come back at another time. Capaz en otro momento vuelvo. I'm already inviting myself Ya me back estoy invitando a que me traigan de vuelta so I can teach you more. para que enseñarte más. And then there's a fourth thing that happened. Después una cuarta cosa que sucede. How many know the Tower of Babel? ¿Cuántos conocen la Torre de Babel? Tower of Babel.
That's when God confused the Eso languages es cuando Dios confunde los idiomas. and people had to naturally they had to go to other parts of the world. Y and los live. hombres naturalmente tuvieron que esparcirse a través de la tierra. That incident that of Ese Babel, incidente ahí en Babel very important es muy importante. because it shows the rebelliousness of people. Nos muestra la rebeldía del humano. Go to the book of Genesis chapter 1 Mira en Génesis 1 and verse 26. y versículo 26. And we deal with Adam, Vemos acá con Adán and we find a very real important, some important statements there that we need vemos to know. unas cosas muy importantes acá que conocemos. God created Adam, and he tells him him and Eve, what they are to do. Dios crea acá al hombre y le dice qué tienen que hacer. Now, he told them, Le dijo a ellos, we don't know Eve until we get further into Scripture, obviamente no sabemos de Eva hasta más adelante en la escritura, and it tells us more about her y nos creation. cuenta más de su creación. But notice in verse 28, or Pero mira conmigo el 26, versículo 26. God said, Dios dijo, o God dijo has been- Dios. God has been saying things all the way through human history. Dios ha estado diciendo cosas a través de toda la historia humana. God has spoken to people Dios and his people ha hablado a personas y a su gente since he created them. desde que los creó. Adam and Eve were in the garden and God talked with them. Adán y Eva estaban en el huerto de Edén y Dios hablaba con ellos. Even when they sinned, God Aun still cuando talked to pecaron, them. Dios todavía hablaba con ellos. God has something to say. Dios tiene algo que decir, Still today. hasta hoy día todavía. He says it in his word. Los dice en su palabra And he'll teach us by his spirit. y nos enseña a través de su espíritu. God hasn't changed. Dios no ha cambiado. God said, let us make man in our image. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, After our likeness, conforme a nuestra semejanza. then he says, let them, Y después dice, enseñoré en él los peces. Matthew 4:4, we're dealing with every word that comes from the mouth of God. Recuerda que de Mateo 4:4, toda palabra que viene de And Dios. so that word, he created Adam, we know them Sabemos que dice acá, hagamos al hombre. had to include somebody else, Eso incluye a otra persona, which I believe was Eve. que creo que es Eva. And he says, let them have dominion. Dice, hagamos, dejemos que ellos tengan señorío. And that word for dominion is talking about rulership. Esa palabra overseership. señorío se llama de gobernar, de estar sobre algo. Then he tells them what they are to rule over, Y take después care le of for dice, God. ¿por qué deben reinar? ¿Sobre qué? The birds of the air, the fowls of the Los air, peces del mar, las aves de los cielos, the cattle, las bestias de la tierra everything that creeps. y todo animal que se arrastra sobre la tierra. So God, in verse 27, God created in his own image, Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. male and female. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los And creó. that's how man created. Así fue creado el hombre. Of course, we have the story of how God created in separate days. Obviamente tenemos la historia de cómo Dios creó a través de diferentes días. He got the earth ready for man to Él inhabit. preparó la tierra para el hombre. You notice that God is a God of order. Te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de orden. He didn't create man first. No hizo al hombre primero. He got the earth ready for Él man. preparó la tierra para el Then hombre. he brings man on the scene. Recién trajo al hombre a eso. And then he tells man what to Y do. después le dijo, ¿qué te va a hacer el hombre? And where did he do that? ¿Y dónde lo hizo? Where did all that happen? ¿De dónde sucedió todo eso? In the garden of God. En el huerto Well, de that's where he Dios. created man. Let's put it that way. I'm sorry.
it was in the garden of God that God created man. Vamos a decir que fue en el huerto de Dios donde Dios crea al hombre. And God told them very plainly, you know, what their Dios le dijo responsibility muy was. claramente cuál fue su responsabilidad. And then after God, after Eve was made, Y and después que Eva fue hecho, she knew, Adam knew, ella because sabía, God told, I Adán think, sabía, them, porque Dios le había dicho, you have all this stuff to eat, tienen todas estas cosas para comer, but leave the tree alone. pero ese árbol no lo toquen. That tree. Ese árbol. And that's where Satan comes in the picture Y now. ahí entra Satanás en la imagen. And so Satan confuses Eve. Y Satanás entra a empezar a confundir a Eva. He knew who to go to. Él sabía a quién debería ir. And God's wisdom and his understanding and knowledge is far beyond Y ours. sabemos que la sabiduría, el conocimiento de Dios es muy superior al nuestro. And we won't go into details on that. Y no But vamos a entrar en detalles en eso. that was the creation. Pero And eso then fue la when- creación. And then sin. Y después el pecado. Sin came into the picture. El pecado entra en imagen. And sin is still in the picture Y el today. pecado todavía está en la imagen hoy día. Still, we've been saved, delivered from Hemos sido salvos, the penalty of sin. rescatados de la penitencia de lo que merecemos pagar por el Romans pecado. 6:23, the wages of sin is death, En Romanos 6:23 dice por la que la paga del pecado es muerte, but the gift of God is eternal mas life. la dádiva de Dios es vida eterna. It's life that we are to live now. Es una vida que debemos We vivir begin ahora, now, but it also includes life for the age to come. pero también incluye vida por el periodo, por la edad que vendrá. There's another time period Hay otro periodo de tiempo más adelante coming after this time period comes to an que end. vendrá después que este periodo de tiempo termina. And that time period is the 1,000-year millennial kingdom. Y ese periodo de tiempo es el reino milenial de 1000 años. And you can read about that in the book of the Revelation. Y puedes leer sobre ello en el libro de Apocalipsis. If you want some detail about that, Si quieres detalles sobre we have ello, to go back into the Old Testament. tenemos que volver al We have Antiguo to read Testamento y Isaiah, leer Isaías, Jeremiah, Jeremías, Ezekiel, Ezequiel and some of the other prophets. y algunos de los otros profetas. And we get more information on what's the life going to be like Tenemos más información de cómo va a ser la vida in that period of time. en ese periodo de tiempo. There's more information in the Old Hay Testament más información en el Antiguo Testamento about that millennial kingdom sobre ese reino milenial than what you find in the New Testament. de lo que vas a encontrar en el Nuevo Testamento. So you see, you can't understand the New Testament without the Old No Testament. puedes entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo. That's why we need to know the whole book. Por eso necesitamos saber todo el libro. And that, I think, is where this is going to help Y you creo que donde esto te va a remember ayudar a recordar where it started, dónde comienza, what's developed, qué ha sucedido what's coming y next, qué viene próximo and what God has in the y end. lo que Dios tiene al final. And then He's got the ages of the ages Y después tiene las edades de las edades, that He's not told us anything la about. cual no nos ha contado nada todavía. And when He feels the time is right, He Pero will. cuando Él cree que el tiempo es correcto, nos va a contar. But He's given us enough to work on Pero nos ha without dado that. bastante con solo esto para trabajar sobre ello. So, those four events, Esos very cuatro important. eventos son muy importantes. Then we have four people Después tenemos cuatro in the book of personas Genesis. en Génesis. And the first person that we're looking at is Abraham. El primer persona que estamos viendo es Abraham. Then he's in order for Israel to become a nation, he Para has que to have Israel pueda people. ser una nación, You need people. necesitas personas. For a nation, you need Para una people. nación, You need a place. You need necesitas un land. lugar, una tierra. And you need a constitution. You Y need- necesitas you una need an agreement. constitución, un acuerdo. I think just about every nation that I know of on the planet Earth has a constitution. Creo of que some toda sort, nación del mundo hoy día tiene una constitución, which states the rights of the citizens la cual and declara los derechos de los ciudadanos and whatever else they put y in there. tantas cosas más que están ahí. But you need those three things. Pero necesitas esas tres cosas.
So God begins to start with the people. Dios empieza con las personas. And from Abraham we get Isaac, Después de Abraham tenemos Isaac, his firstborn, su primer nacido, and that's a miraculous birth. y eso es un nacimiento increíble. You can read about that. Puedes leer de ello después. Abraham and Sarah, they were old, Abraham y Sara eran viejos, well beyond years when they should have had babies. mucho más allá de la edad de donde uno pueda tener They waited too hijos. long. Esperaron demasiado tiempo. So, young people, when you get married, have babies. Cuando ustedes jóvenes se casen, tengan bebés. My wife and I did. Mi esposa y yo tuvimos. She said she was 18 when we got married. Mi esposa tenía 18 años cuando nos And- and casamos. She went to college one semester with Ella me. fue al seminario un semestre And she said, college is not for y me. dijo, seminario no es para mí. I want babies. Yo quiero bebés. So we had babies. She had Tuvimos babies. bebés. And we were young. Fuimos jóvenes. The babies grew up Los bebés se criaron, and they got married se casaron and they left the house. y se fueron de la casa. And we're still young Y todavía estamos and jóvenes. still enjoying life. Estamos disfrutando la vida We todavía. enjoyed it with them Lo disfrutamos con ellos and we enjoy it without them. y ahora lo disfrutamos sin ellos. And we enjoy getting back together with Y them. nos disfrutamos juntarnos Life is todos. good. La Life vida is es good. buena. But Israel, and Israel, Abraham. Abraham, So you had Isaac. tenés Isaac. He's the son of promise. Él es el hijo de promesa. God's promise to Abraham. La promesa de Dios para Abraham. Then out of Isaac we get Jacob. Después de Isaac tenemos Jacob. And actually there's Esau in Jacob. You remember? La verdad tenés might Esaú remember there were y two Jacob. of them, Esau and Jacob. Capaz recuerdes, son dos hermanos. They were twins. Eran gemelos. I don't know if you thought about No that. sé si pensaste en They eso were alguna vez. twins. Fueron They were born at gemelos. the same time. Nacieron al mismo tiempo. Except that Esau came out Solo first. que Esaú salió primero. And that's important teaching in the Word of Y God. eso otra enseñanza importante de la palabra de Dios. Firstborn. El primer nacido. Firstborn has special El privileges. primer nacido tiene privilegios responsibilities, especiales, también responsabilidades especiales, And rights within tiene the family. derechos especiales dentro de la familia. Now, it's still important in the Arab countries. Todavía ellos rigen los países hebreos. It's not quite Árabes. that way, I don't think. Maybe unless it is by culture, in our countries Capaz no here. tanto en nuestra cultura acá en esta parte del mundo, But that is an important topic pero es un tema muy importante in the Word of God. en la palabra de Dios. So we get Isaac Tenemos Isaac and then Jacob y Jacob and the conflict between Esau and y el Jacob. conflicto entre Esaú y Jacob. It's still going on today. Todavía se está llevando a cabo hoy día. Esau and Jacob, Esaú through y their Jacob, descendants, que son descendientes, are still doing battle over in the Middle todavía East. están peleando ahora mismo en el Medio Oriente. It's in their nature. Es en su naturaleza. It's been a part of them for Ha sido thousands of parte de years. ellos por miles de años. And that hasn't changed. Y eso no ha cambiado. You see, if you look at the world today Si tú miras el mundo hoy día, and all the confusion going toda on la in there, confusión que hay, especially over in the Middle East, especialmente en el Medio Oriente, you won't really understand it until you go back no vas a entender Old todo Testament. hasta no volver al Antiguo and you Testamento look at Esau and Jacob. y ver a Esaú y Jacob. Then you begin to understand Ahora empiezas a entender this conflict that's todo going este on there, conflicto que está sucediendo ahora mismo, that's anger in their hearts, toda esa ira en sus corazones, has been there for centuries. ha estado ahí por decenas de años. So to understand what's going on in the world today, we need to understand what went on way back then. Para in entender lo que está Abraham's day. sucediendo ahí hay que entender lo que pasó en aquel entonces. And then we have Joseph. Después tenemos José. So you have those four major people. Tenemos esas cuatro personas principales. Now in each one of those En stories, cada una de esas historias there's all sorts of detail. hay muchos detalles. And the details in each one of those Y, family los lines detalles de cada una de esas familias teach us something about Christ. nos enseñan algo de Cristo. Everything in the Word of God Todo en la palabra de has a Dios connection to Christ. tiene una conexión a Cristo. In His person, who He En su is, persona, en quien Él es, and in His work
en su trabajo. what he did, ¿Qué es lo que Él what hizo? Christ did ¿Qué hizo Cristo on the cross, en la cruz? what Christ is doing ¿Qué today Cristo está haciendo hoy día through the Spirit of a God, través del Espíritu and de what Dios? Christ is going to do Y lo que in the Cristo future, va a hacer en el futuro. past, present, future. El pasado, presente y futuro. Eh, Those three time Esos tres periodos de tiempo, sections of time. secciones de tiempo. Your salvation, my salvation. Tu salvación y mi salvación. What it has done, when it started, Lo que, donde empezó, what it's doing today for us, lo que está haciendo hoy por nosotros and what God has planned for it tomorrow. y lo que Dios tiene planificado para el día de mañana. Three things. Hay tres cosas. We're a three-part being. Somos criaturas que tenemos tres What you partes. see is my body. Tú ves lo que ves es mi cuerpo. What you don't see Lo que no ves is my spirit es mi espíritu and my soul. y mi alma. Now, spirit and soul are different. Ahora, espíritu y alma son dos cosas diferentes. They share a common, you can't see them. Tienen algo en común la cual no lo puedes ver. Part of our spiritual makeup, our unseen makeup. Parte de nuestra composición que no se puede ver, lo espiritual. But the Word of God teaches that there's a difference between the two. Pero la palabra de Dios enseña que hay una diferencia entre las dos. Now, there's some good Bible men that don't believe that. Hay algunos hombres buenos hoy en día de la They Biblia say que spirit no and creen soul- eso. They say spirit and soul are the same thing. Ellos creen que es una cosa. But to say that, you have to disregard passages of Scripture. Pero that para teach decir eso otherwise. tenés que desmantelar otros pasajes de la Escritura. But when you understand the three parts of man, then you Cuando can entiendes understand las tres salvation. partes de Dios y entiendes salvación, We have been saved from the penalty of sin. hemos sido salvos de la penitencia, ¿verdad? El castigo del pecado. We're still sinful beings. Todavía somos creados, ser creados pecaminosos. We're in sinful flesh. Estamos en una carne que peca. And along with this flesh comes the passions Y of the con flesh. este cuerpo vienen las pasiones de esta carne. There are good passions and there are bad Hay passions. buenas y malas. And so that part God is working on now in your life Esa and my parte life. en la cual Dios está trabajando en tu vida ahora mismo. He tells us what we got to get rid of. Él nos dice qué cosas tenemos que quitarnos de nuestra vida. I like Colossians chapter 3 because that's a good section. Me that gusta teaches us Colosenses capítulo 3 porque es una buena sección. this. And it talks about putting off the old man Nos habla de sacar lo viejo del hombre and putting on the new man. y poner lo nuevo. We're to replace the old sinful ways Debemos sacar lo viejo with God-honoring ways. y poner cosas en nuestra vida que honran a Dios. And God keeps teaching us and Y identifying Dios things sigue enseñándonos, identificando cosas en nuestras vidas. that might be the old way of living Que that we capaz need to eran get las rid cosas of. viejas de este mundo que hay que quitar. And in Colossians chapter 3, there En a lot of Colosenses good 3 things. hay muchas buenas cosas. What we're supposed to put off and what we're Lo que debemos how we're quitar y lo supposed que to be. debemos poner. So anyway, Israel Israel now they go in Egypt, entran en Egipto, and in Egypt they learn the ways of the world, ahí aprenden las cosas de este mundo. and pretty soon Moses comes along. You're familiar with Después están Moses. familiarizados con Moisés, He ¿verdad? delivers the children of Israel Él los saca de el pueblo de Israel, ahí out de of Egipto, Egypt, and he takes them into the wilderness where God tells them to y los go. lleva ahí al desierto donde Dios los And lleva. God leads them through the wilderness. Dios los and lleva por ese feeds lugar, them les da de and comer, waters le da them. agua. God, Dios, He provides. Dios provee. Always has, Siempre lo hizo, always will. siempre lo va a hacer. But there were people there in Israel Pero in the había wilderness. personas ahí en el desierto de Israel They wanted to go back to que Egypt. querían volver a Egipto. They want the leeks and the garlics. They wanted the food that Querían was la back comida there. de Egipto. God said no. Y Dios le dijo que no. See, we can't lose our salvation. Mira, no podemos perder nuestra salvación. We can lose out on some of the blessings Podemos that come perder with it algunas de las bendiciones que for provienen being obedient. por ser desobediente, But ¿verdad? if we're not if we're not obedient to the things of the Si no Lord, somos obedientes a la palabra de Dios, then we'll have some hard times. vamos a pasar unos tiempos difíciles.
That's the story of life. Esa es la historia de la vida. For Israel in the wilderness, Para Israel en el desierto, and when they went into the y promised cuando entraron a land, la tierra prometida, they had a problem. tenían un problema todavía. The next generations, Ahí pasaron generaciones, they had the problem with future generations. tenían un problema con las futuras generaciones. They got away from the Word of God. Se apartaron de la palabra de See, Dios. They didn't listen to what God had told No escucharon lo que Dios le había dicho. their ancestors Sus earlier on. ancestros de antes. In Deuteronomy chapter En 6, Deuteronomio capítulo 6. and this is good for today. Esto es bueno para hoy día. This is just as true today Esto as es it was verdad hoy día tal como fue en aquel entonces, thousands of years ago. hace miles de años. Chapter 6, verse 4. Capítulo 6, versículo 4. Here in the book of Deuteronomy, it's a book of remembrance. El libro de Deuteronomio es un libro de recordatorio. Moses is reminding the children of Israel Moisés What está God has been- recordando al pueblo de Israel what God has been doing, what God has done, lo que what God Dios is ha hecho, doing, lo que Dios está haciendo and what God will do. y lo que Dios va a hacer. You see that same thing Lo all the way ves, through Scripture. vez tras vez a través de la Escritura. And notice verse 4. Mira conmigo versículo 4. It says, "Hear, O Israel, listen to me, Israel. Dice, oye Israel, The Lord our God is one Lord." Jehová nuestro Dios uno es. God is one. Dios es uno. He's Father, Son, and Es Spirit. Padre, Hijo y Espíritu. God is Spirit. Dios es Espíritu. He isn't a spirit. No es un espíritu. Scripture doesn't say that. Dios no, la Escritura no dice eso. God is Spirit. Dios es Espíritu. If you see it written in the Word of God that He is a Spirit, no. Si That's tú not a le good ves translation. escrito en alguna traducción que dice que Él es un espíritu, tan mal traducido. God is one. Dios es uno. And it says in verse 5, Y dice en versículo 5, this is for you and for me today too. esto es para ti y para mí This hoy has día. not changed. Esto no ha cambiado. It's been the same for thousands of Ha years. sido lo mismo hace, It goes hace all miles de the way back años. into the garden with Adam and Eve. Vuelve hasta el huerto de Edén. It's not stated there, but God does not change. It's true there. Dios no cambia. You Siempre ha shall sido verdad. love the Lord your God with all your heart. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. With all of our heart. De todo tu corazón. Not all of our head. No toda tu cabeza. The word is heart. La palabra es corazón. This is where our passions are. De ahí provienen las pasiones. This is where our thinking is too. Nuestro pensamiento viene de ahí. And this is where we make our decisions. in Nuestras our heart. decisiones vienen del corazón. We're to love the Lord our God with all Debemos of our heart. amar a Dios con todo el corazón. With all of our soul. Y todo tu Our alma. suke, our inner being. Todo nuestro ser creado por interno. And with all of our might, all of our strength. Y con todas tus fuerzas. That's for you and I today. Eso para ti y para mí hoy día. You remember when Jesus said, the man came up and said, "What's the greatest commandment?" Recuerda cuando el hombre vino a Jesús y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Love the Lord thy God Es amar al Señor tu Dios and thy neighbor as y thyself. a tu vecino como a ti mismo. Verse 6, and these words which I command you Versículo this 6, y day estas palabras que yo te mando hoy shall be in, estarán sobre, where? ¿dónde? What's the word? Heart. Heart. Corazón. His words are to be in our heart. Sus palabras deben estar en nuestro corazón. Psalm 119, the psalm of the word of God. The El Salmo preciousness of God's word. 119. Hide his word in our heart. Debemos esconder su palabra en nuestro corazón. Why? ¿Por qué?
so we don't sin against Him. Así no pecamos contra Él. Why do people continue? Why do Christians continue on ¿Por qué el sinning? cristiano sigue pecando hoy día? They don't have enough of the Word of God in their heart Porque yet. no tenemos suficiente de esta palabra en nuestro corazón. Maybe they haven't been memorizing Scripture. Capaz no hemos estado memorizando la Escritura. Well, the older I get, Cuanto más viejo estoy, the harder it is for me to memorize Scripture. más difícil es memorizar la Escritura. But it's something we need to do. Pero es algo que debemos hacer. The more we read it, the more we remember. Cuanto más lo leemos, más vamos a recordarnos de ello. Notice verse 7. Mira conmigo el versículo 7. This is for Israel. Esto es para It Israel, is for the people of God. es para el pueblo de Dios, And today we are the people of y God. hoy día nosotros somos el pueblo de Dios. So it's not written to us, Así no es escrito a nosotros, but it's written for pero es us, escrito para nosotros, that we can see and know. para que nosotros podamos ver y entender. I don't want to say it's the secrets of having a good family, No quiero decir es el secreto de tener una buena familia, but in a way it is. pero una forma así la es. And you shall teach them diligently Y les repetirás a tus hijos to your children. Got that in there? It doesn't say diligently, but it does say Says what? repeat. It does not say diligently, but it does say repeat. Say, It doesn't have the word diligent, okay, that's but it does say okay. repeat to your children. Yeah, you don't have to be diligent, you just need to do it. Tienes que repetirlo a tus hijos. Talk of them Habla con ellos. when you sit in your house. Cuando estás en tu casa, When you walk on the wayside. y andando por el camino. You should go for a walk with the family. ¿Sabes cuando a veces es bueno salir a caminar con la familia? Good biblical teaching. Es una buena enseñanza bíblica. When you lay down, Y al acostarte, have a word of prayer with them before they go to sleep. a veces es bueno tener un tiempo de oración con tus hijos antes de dormir. When do you get up? Cuando te levantas en la mañana. This is what they were supposed to do. Eso es lo que el pueblo judío tenía que hacer. And if they would have been consistent in Y si doing this, si hubiesen sido constantes en hacer esto, the future generations las would not futuras divert from generaciones God. no hubiesen apartado de la palabra de Dios. And I believe that that's one problem that we still face Y yo creo que today. es un problema que todavía enfrentamos hoy día. We don't teach our children God's No le word. enseñamos a nuestros We hijos la don't talk palabra de about Dios. God and His word. No hablamos de Dios y su palabra con Uh, nuestros hijos. when we get up in the morning, Cuando nos when we levantamos en la walk mañana along the wayside, y nos vamos por el camino, and when we're going through, when we get ready to go to bed at night. cuando estamos por irnos a dormir en la noche. I was raised Roman Catholic. Yo me crié católico. My parents were consistent in sending us to Catholic instructions. Mis padres fueron consistentes en mandarnos a una instrucción católica. And they had often asked if we said our prayers Y muchas veces nos preguntaron, ¿oraron? ¿Hicieron we lay down. sus rezos and go to sleep at night. antes de dormir? But after a while, Pues después de un we got tiempo, old enough, they llegamos a una edad didn't have to remind us. donde no nos hacían recordar más. It might have been good if they did. Capaz hubiese sido algo bueno que hubiesen sido haciendo. Good to have prayer together as a family. Es bueno orar junto como familia. Good to have that. Es bueno eso. You shall bind them. In verse 8 it says that you shall bind them as a Versículo 8, sign Y upon las your atarás hand, como una señal en tu mano in frontlets between your eyes. y estarán como frontales entre tus ojos. You write them upon your doorposts. Y las escribirás en los postes de tu casa. And these are Jewish traditions that Y- they still hold Y today. estos son tradiciones judías que todavía se hace hoy día. And they have this portion of Scripture Ellos toman esta porción de escritura, written on a little piece of parchment, a little piece ponen of paper, en un pedacito de algo and it's rolled up, y lo envuelven and they can buy these. It's in a little case that they can strap y lo onto meten their en una head. cajita I y mean, lo atan a su cabeza. they're going to be literal, Ellos lo hacen literalmente. and they got it. They got one that they Tienen uno they que wrap on their hands, también se puede poner en la mano and it becomes common to do that. y pasa a ser algo común hacer ello. And it's lost its meaning because they don't think about it. Y They just do perdió it. su efectividad porque no piensan en de qué de verdad está tratando de decir el pasaje.
No, I won't say that's true about all of them, Ahora but no voy a many of decir que them. eso es cierto de todos, But the Word of God pero la palabra de Dios in our hearts and not just the head. en nuestro corazón y no solo en nuestra mente. It needs to be a passion. Debe haber una pasión. We need to see it as a vital necessity Debe in ser our una life. necesidad vital de nuestra vida. And we need to be concerned about our children, to Debemos estar teach them, preocupados por nuestros hijos, de enseñarles. train up a child in the way they shall go. Entrena al hijo en el camino en la cual debe ir. And when they're older, they won't depart from it. Y cuando serán viejos no se apartarán de ellos. We help train our children as they Debemos learn. entrenar, instruir al hijo. And still, we had 3 girls, and them and their families, Nosotros tuvimos 3 hijas they follow the Lord. y mis hijas, gracias a Dios, siguen al Señor. But now I don't know how well they're training their children. Pero la verdad no sé qué tan bueno están ellos enseñando a sus hijos. But that's their responsibility. Pero eso es su responsabilidad. So, this matter of the timeline there, we have Israel as a nation. Acá tenemos Israel como God nación. has made promises to them. Dios ha hecho promesas para He ellos. promised them a land. Los prometió tierra. He promised David a throne. Le prometió a David un He trono. has a covenant relationship with that. Tenía una relación For the land, pacto con it's ellos. called the Palestinian covenant. Para la tierra tiene un pacto palestino. And it's a lot more land than what Israel's ever Y es possessed. muchísimo más tierra que Israel jamás ha poseído. But when the millennial kingdom comes, Pero cuando venga el reino milenial, they will possess the land ellos that van God a has poseer promised. toda la tierra que Dios le ha prometido. David, I believe, will be ruling over the land on the earth, Creo yo que David va a reinar sobre la tierra, acá en la while tierra, Christ is ruling over the heavenlies mientras Cristo reina en los and over cielos the earth. y en la tierra. God's always active in the earth. Mira, Dios siempre está activo acá en la tierra. And so when we look at God, Cuando vemos a Dios, you see God in the garden. ves a Dios en el huerto, We see God speaking to people like Enoch. vemos a Dios hablando a Enoch, He por walked ejemplo. with God. Él caminó con Dios. Noah walked with God. Noé caminó con Dios. God talked with him. Dios hablaba con él. We go here. God talked with Abraham. Dios hablaba con Abraham. God talked with Moses. Dios hablaba con Moisés. He met with Moses on Mount Sinai. Dios se juntaba con Moisés en el monte Sinaí. And then when they built the tabernacle, God dwelt in the tabernacle among his people. Después un día construyeron el tabernáculo y Dios habitó ahí con su pueblo. Eventually, when Eventualmente, Israel disobeyed God Israel so bad, desobedeció a Dios the presence of God left. y la presencia de Dios se fue. But then, you remember what they said about Jesus Christ? Pero después recuerda lo que dijeron de About his Jesucristo, name? de su nombre. It's going to be God with us. Será Dios con nosotros. And Jesus was on the earth, so it was God with Jesús us. With estaba acá en man. la tierra, estaba con el hombre. When he left, what did he say? Cuando él se fue, ¿qué dijo? He said, I'm going to leave, Me voy yo, but I'm going to send the pero Spirit. mandaré a mi espíritu. What is the Spirit? The ¿Qué es su Spirit of espíritu? God? The El Holy Espíritu de Spirit? Dios, el Espíritu Santo. Where does he house himself now? ¿Dónde habita él ahora mismo? Entre nosotros. That's God with Es us. Dios con nosotros. We go to the end of the book in Vamos al Revelation. final, en Apocalipsis. Revelation 21. En Apocalipsis 21. What do we read? ¿Qué leemos ahí? A new heaven, Un nuevo a cielo, new earth. una nueva tierra. And who's going to be there? ¿Quién va a estar ahí? God. Dios. With who? ¿Con quién? With his people. Con su pueblo. All the way through the A Bible. través de toda la Biblia. We got that. God, that's God. Vemos a Dios. He's with us. Él está con We're nosotros. not here by No ourselves. estamos acá solos. I love that. Ay, yo amo eso.
But anyway, after the cross, Después de la cruz, we have an event, tenemos un evento que sucede. and we'll draw it like this. O And dibujarlo así. it's called the church, Se llama la iglesia. and we're familiar with that. Estamos familiarizados con ello. Sorry, my Spanish isn't probably the same as Disculpen, mi español capaz no sea igual que la suya, ¿no? but we understand. Pero entendemos. That's okay. Iglesia, dice acá. But the church La has a iglesia beginning, tiene and un principio Bible people, they argue when did it begin. y muchos quieren argumentar Well, exactamente cuándo comenzó la iglesia. The word church, ecclesia, means assembly. La palabra eclesía, And- iglesia, significa asamblea. So it's an assembly Es of una chosen asamblea ones. elegido de personas elegidas. And, but as we know the church Pero today, como nosotros lo conocemos hoy día, la iglesia, we assemble together nos juntamos a una asamblea acá for the thing of worship and teaching. para adorar y para enseñanza. But that church period of time, Pero ese periodo de la iglesia it's going to come to an end. va a llegar a un fin. So when that comes to an end, Cuando llega a un final, we're going to have another period of time. tendremos otro periodo de tiempo. This is called tribulation. Esto se llama tribulación. It's going to be a hard time. Será un tiempo difícil. And in the middle of the En el tribulation, medio de la tribulación, see, the church is going to be gone. We're going to go up. mira, nosotros nos vamos a ir And antes. so we're out of the way, so the Holy Spirit Nosotros salimos de la imagen, ya no is not going estamos. to be working like He's working El today. Espíritu Santo ya no está trabajando durante la tribulación como trabajó hoy But the día. Holy Spirit's still going to be around. He Pero does todavía God's va a work. estar. And that tribulation period of time is a judgment for Israel Y ese periodo de tribulación va a ser un tiempo de juicio para Israel because of their disobedience. por su desobediencia. Disobedience brings judgment. La desobediencia trae un castigo. So this time period is going to come. Este periodo de tiempo vendrá. We're going to be gone. Nosotros no vamos a ir. I think we'll go more straight than crooked there. Creo que vamos más derecho que una figurita, But it's my hand. pero es mi mano ahí. But then after that, we have another time period, Después de ello tenemos otro periodo de tiempo. and that's right in here, Eso más o menos por acá. called the millennial kingdom. Se llama el reino milenial. Millennial means 1,000, Milenial significa 1000. so it's going to be a 1,000-year kingdom. Va a ser un reino de 1000 años. Now let me ask you, Ahora te voy a preguntar a ti. have you ever been afraid that we're going to have a nuclear war go off ¿Has tenido miedo de alguna vez que va a haber una guerra nuclear and man is going to destroy the world? y el hombre va a destruir el planeta completamente? Huh. Impossible. Es imposible. Why? ¿Por qué? Because of what God says in His Word. Por lo que Dios dice en su palabra. 2 Peter chapter 3. Segunda Pedro 3. He said, we destroyed the world by water before. Él dijo, destruí el mundo una vez por agua. He reserves the earth for judgment by fire. Él reserva el juicio final que va a ser por fuego. Man cannot destroy the El earth. hombre no lo puede destruir. Only God can. Solo Dios puede hacerlo. You see, by knowing God's Word, ¿Ves? Por conocer la palabra de Dios, we can see the problem with the thinking of man. podemos ver el problema con el proceso de pensar del hombre. They take the Word of God out of the picture Ellos toman la palabra de Dios y lo sacan de la imagen. and they walk around with all sorts of concerns. Y el and hombre problems camina and todo worries. preocupado por tantas cosas. We don't have to worry about that. Hermano, no hay que preocuparse de ello. We don't have to worry about No that. te preocupes. Because God's told us already. Dios nos ha dicho el final. 1,000 years. Va a haber 1000 años. Earth years. Años acá en la tierra. That this earth is going to be around again. Que, Still. que todavía va a permanecer esta tierra. Then God will change it. Y recién Dios va a cambiar las cosas. But He'll change it as only He can change Pero it. lo va a cambiar solo como Él puede. Man can't change it. El He hombre can. no lo puede hacer. So you see the value of the Word of God? ¿Ves, hermanos, el valor de la palabra de Dios? So many people, Tantas personas, even in our churches, aún en nuestra iglesia hoy en día, they don't know the end times, no conocen lo del final and they get all worried y se preocupan tanto.
about what's going to happen, de qué va a suceder. We don't have to worry. Hermano, no hay que preocuparse. We know if we know God, Si conocemos a we Dios, have faith in God, tenemos fe en Dios, He's going to bring things to pass. Él va a hacer las cosas que Él quiera, We don't have to worry. no hay que preocuparse. But a lot of Christians do worry Pero muchos cristianos sí se preocupan, because their faith in God is not that strong. porque su fe en Dios no es muy fuerte. Hebrews chapter 11 and verse 6. Hebreos 11, versículo 6. Good passage to remember. Buen pasaje para recordar. Without faith, Sin fe it is impossible, es imposible. not possible at No hay all, ninguna posibilidad to please God. de complacer a Dios. It's not good enough for us just to read God's word. Hermano, no es suficiente para nosotros solo leer la palabra de Dios. I had a professor when I was in school, Tuve un profesor cuando estuve estudiando. and one of my favorite, he was a favorite of Él mine. era un favorito mío. Probably the favorite for me. Capaz el favorito mío. Others, they didn't think so. Otros no pensaban igual. Big tall guy, Era un had a hombre muy deep alto. voice. Tenía una voz muy gruesa. You'd sit under him, Te he'd put you sentabas to bajo él sleep y él te hacía dormir because of his voice. por su voz. Not me. It was Yo no. different. Muy diferente. He would say, Él decía, take off your shoes and put on your sandals. saca tus zapatos y ponte las sandalias. He said, when you walk, when you're reading the Bible, do Cuando, that. cuando lees la Biblia, haz eso. Follow Abraham as he journeys his Sigue way. a Abraham mientras que hace su camino. Imagine yourself out in the wilderness Imagínate ahí en el with desierto, Israel in the wilderness. cuando Israel estaba en ese And lugar the tabernacle is y el there. tabernáculo está ahí. And the big pillar of cloud Y is había there un for the pilar day. de nube And then a pillar of fire at night. de día y había un pilar de fuego de noche. The fire at night kept the people warm. El fuego de noche mantenía al pueblo calentito. The cloud in the day kept the people cool. La nube de día lo mantenía It was fresco. like a big umbrella. Era como un paraguas gigante. God gave them water. Dios le daba agua. God gave them food. Dios le daba comida. God gave them meat, quail. Dios le daba carne para comer. You remember the manna? ¿Recuerdan el maná? Children of Israel are supposed to go El out pueblo de and Israel tenía que salir get enough for the day. cada mañana y recoger suficiente para ese día. It was solamente. their daily bread. Era su provisión diaria. You remember a prayer of Christ? ¿Recuerda la oración de Dios, de That Cristo? the disciples said, teach us to pray. Apóstoles le dijeron, Jesús, enséñanos cómo debemos orar. And part of that prayer was, give us this day Y our parte de daily esa bread. oración, Jesús dijo, danos este día el pan. What did the Jew think about ¿En qué pensaste tú when they heard that? cuando ellos escuchaban ello? It reminded them Les hizo recordar of their forefathers that were in the wilderness. de sus ancestros que estuvieron en el desierto. Find in the book of Psalms, and I forget exactly where, En el libro de Salmos no recuerdo dónde, that little wafer is, they'd say, what is it? es ese pedacito, decían, ¿qué es eso? And that was that was the name of it. Eso fue el nombre. What is it? ¿Qué es lo que es? But in the book of Psalms, Pero en Salmos, God tells us what it was. Dios nos dice qué es lo que era el maná. Said it was angel food. Era comida de ángel. I thought, wow, that's cool. Y yo dije, wow, es interesante. And then I stopped to think, I never Después knew me puse that a angels pensar. ate. Y yo no sabía que los ángeles comían. They had angel food. Ellos comieron lo que comen los ángeles. Now, I like angel food, Kate. Ahora me gusta, viene una tarta, se llama comida de ángel. And I have to say, I do like the taste of devil's food, Kate. Pero me gusta también la tarta que le dicen la tarta del diablo. But I kind of watch that a little bit, you know. Pero no, trato de no comer tan mal. This period of time when God was just dealing with En man, este periodo de tiempo cuando Dios solo estaba tratando con el hombre, it was mankind. There was no distinction. en ese periodo no había distinción entre el hombre. When you come here, Cuando llegas a este periodo, you have man tenés hombre and you have Israel. y tenés You have Israel. Jews.
tener los judíos. So you had two kinds of people in the Ahora world. hay dos tipos de personas. El Is gentil, one they called Gentiles, se llamaban and the other gentil, one they called the Jews. y el que se llamaban judío. What about here? ¿Qué de acá? We're a new creation. Somos una nueva creación. We're a new group of people. Somos un nuevo grupo de personas. Now we're Christians. Somos cristianos. And they call us the Church of God. Y nos llaman la iglesia de Dios. Not the denomination that No la exists. denominación. This is the true Church of God. Esto estamos hablando de la So now iglesia verdadera de today, Cristo. We have three distinct classifications of people in the world. Así, hoy día tenemos tres clases de personas en el mundo. We have Gentile, Tenemos el gentil, Jew, tenemos el judío and the Church of God. y la iglesia de Dios. The Apostle Paul told us that. El apóstol Pablo después nos cuenta esto. Such little things, you know, that we Tantas find in cosas the Word of pequeñas God that que están en la palabra de Dios, I find interesting and Los- exciting to know. que los encuentro interesante conocer. So much in there. Hay tanto ahí. This time period with Israel Este was periodo de about tiempo 2,000 years. Era aproximadamente 2000 años. It lacked about 7 years because here God is going to be working on Israel as a nation for another 7 years. Dios va a estar trabajando con Israel acá otros 7 años. So you take these 7 years and you apply it over here, then you got 2,000 years. Acá hay casi 2000 años, pero faltan 7, las cuales Dios va a trabajar acá con el pueblo de Israel para cumplir los 2000 años. The church time period. El periodo de la iglesia This is going to be 2,000 years. es de 2000 años. And so we're around that now. Estamos muy cerca de ella ahora mismo. So I don't think your child may live to get married. No and creo give que you tu grand- hijo llegue a casarse algún día. You may never become a grandfather. Capaz nunca serás abuelo. I don't know if you ever thought of that. This is 2,000 years. Esto es 2000 años. And this is how long? ¿Y esto es cuánto tiempo? Millennial kingdom? El reino milenial. 1,000 years? 1000 años. And We need to close yeah, whenever you can. I wanted to wrap this up with this Ya verse. estamos terminando con esto. 2 Peter chapter 3. Segunda Pedro capítulo 3. Verse 8. Versículo 8. Beloved, be not ignorant or unknowing of this one thing, Mas, oh amados, no ignoréis esto, that one day que with para the Lord con el Señor un día is 1,000 years, es como 1000 años and 1,000 years one day. y 1000 años como un día. Now, when I was in school, there was, what does that mean? Cuando yo estaba en el colegio me decían, Well, ¿qué I think it significa means eso? what it says. Creo que significa lo que dice. We look on the timeline, Vemos el tiempo, la línea de tiempo, we get 2,000, tenemos 2,000, 2000, 2,000, 2000 y 1,000, 1000, makes 7. nos da 7. How many days of creation? ¿Cuántos días de creación? 6 days of creation, 6 and de creación, the last one, the last el one último, day, el séptimo, a day of un rest día de descanso. for the Christian. Para el cristiano, That's a day of rest. eso es un día de descanso. God has patterns all the way Dios tiene through His patrones a Word través de toda su palabra to teach us spiritual truth, para enseñarnos verdades espirituales. and it's there for us to learn. Y está para que nosotros aprendamos. And it's nice when we have somebody that knows a little bit about that and can teach us Y es lindo something. tener a alguien que conoce algo de ellos que nos pueda enseñar. But we can learn a lot of this on our Pero own. podemos aprender mucho de estos por nuestra propia cuenta. So much for us to learn. Hay tanto por aprender. Join me in being a student of the Word. Júntate conmigo a ser un estudiante de la palabra. If you haven't been one yet, Si no has sido todavía, now's your opportunity. te animo que esta es tu oportunidad. This is God's plan Esto es el for plan man de Dios para el hombre and the earth. y para la tierra. Genesis to Génesis, Revelation, Apocalipsis, everything God wants us to know. todo lo que Dios quiere que sepamos.
He's already given it to us. Ya nos ha dado todo. Heavenly Father, we give you Padre thanks Santo, and praise te damos gracias y gloria for your person, por tu persona, for the Lord Jesus Christ, por el Señor Jesucristo, for your word. por tu palabra. We ask, Father, that you will open our minds and our hearts Padre, pedimos que por favor abra nuestra mente y nuestro corazón to show us, para mostrarnos, to teach us, para enseñarnos, that we might rejoice que podamos regocijarnos and live a life that's pleasing to y you, vivir una vida que te complazca a ti. looking forward Mirar con to anticipo what you have in store for us. por lo que tú tienes